Te decía, Flor, que si bien Edu es hijo marianista y amaba su misión marianista y su colegio, también amaba profundamente al Luján porteño. Hizo mucha historia, contaste algo ahí, y no quería dejar de mencionar a una persona de ahí que yo ni la conozco, no sé quién es, o sea, sé qué rol ocupaba, pero que me gustaría también hacerle llegar nuestro video, que es Guillermo. Guillermo era rector del Luján porteño, y por lo menos a nosotros, los de su otro mundo escolar y pastoral, nos habló mucho de esa persona, que le enseñó muchísimo sobre la tarea docente. Así que bueno, para él también este recuerdo. Y de los directivos marianistas lo mismo. Edu podía no estar de acuerdo en algunas cosas, pero siempre los quiso mucho y los ha respetado mucho. Sabía su lugar, Edu. Sabía de obediencia también. Sí. Eso lo tenía muy claro él. Sí, Y era humilde en la obediencia. Mira, me pasó una vez coordinando la primaria, habíamos hecho, yo no sé si fue el año pasado o el anterior, una serie de temas para los martes de pastoral con los maestros. Y bueno, él no estaba convencido con lo que había presentado para trabajar yo en ese año. Pero me acuerdo que llegamos a la sala de pastoral y me dijo, ¿sabes qué? Yo no lo veo mucho esto, pero confío en vos, así que si vos me pedís, lo voy a hacer. Bueno, a fin de año le gustó al final. Vino y también fue humilde y me dijo, ¿sabes qué? Estaba equivocado y me gustó eso. Entonces quiero mencionar ese Eduardo humilde en su trabajo. Si bien era fuerte, podía ser terco, podías discutir, y bueno, vos contaste recién tus discusiones sobre educación, era un hombre humilde, sabía ponerse en el lugar que debía estar. Sí, ahí, bueno, nada, también compartir con vos lo que significaba para Eduardo el equipo directivo de ambas escuelas, del marianista y Luján porteño. Con Guillermo construyeron, y un grupo de docentes del Luján porteño construyeron de alguna manera el proyecto pedagógico institucional, una mirada también sobre qué escuela queremos para este tiempo que estamos atravesando, qué desafíos se nos presentan y cómo abordarlos, cómo gestionarlos. Y por otro lado, y ellos estuvieron mucho, todo el equipo de Luján porteño de ese momento estuvo mucho con nosotros. Digo ese momento porque Guillermo finalmente en un momento se jubiló. Ajá. Y bueno, cada uno también fue haciendo su camino. Y también déjame decirte que bueno, para Eduardo, él trabajaba en la escuela que lo formó a él, y que, como yo comentaba en su despedida, era mucho más que una escuela, y mucho más, significaba para él mucho más que un espacio de trabajo. Si bien tenía ese equipo de trabajo, ese respeto por el equipo de trabajo, ese sentido de pertenencia a un colectivo docente, por otro lado, realmente había mucho vínculo y mucha historia recorrida con Gustavo, con Luis. Te menciono personas que también en la historia de nuestra familia son muy importantes y han tenido su lugar y su espacio. Y de alguna manera también la identidad marianista era parte de la identidad de Eduardo. Y no era solamente una escuela, era una comunidad, era su ser. Y en este ser también a veces nos encontramos con luces y sombras, con momentos mejores, con momentos peores. Yo creo que la muerte de Eduardo de alguna manera nos permitió reencontrarnos a ese equipo directivo que era mucho más que un equipo directivo, que muchos de ellos son también parte de la familia. Claro. Nosotros, tal vez, algunos no... A mí me ven nueva en la escuela, me ven una cara nueva porque mis hijos ingresaron al colegio marianista este año, pero en realidad mi papá es exalumno de la escuela y compartió muchísimas actividades en un momento difícil también para la Argentina, en plena dictadura militar, con lo cual eso también lo marcó mucho a mi papá.
Y después pasamos 8 hermanos. Wow. Y cada uno de nosotros vivió su propia experiencia, pero había algo, un hilo conductor que atravesaba. Y es que, bueno, nada, somos parte de... Somos de ahí, ¿no? Somos de ahí. Somos de ahí. Nos regaló, yo te escuchaba y me salía a decirte esto, nos regaló una vocación de vida el ser marianista, que es mirar la vida como lo planteaste en uno de los momentos, de manera peregrina y misionera. Con Eduardo nos conocimos ahí, en ese caldo misionero vocacional, y nos regaló para toda la vida eso, un horizonte que por supuesto fue alimentado por nuestras familias, pero el fuego primigenio es la vida marianista en nosotros. Bueno, eso también cabe mencionarlo como homenaje. Esta familia marianista que nos encontró como amigos nos regaló una vocación misionera. Sí. Y misionera en diálogo, como dijiste, me parece vos al principio, no necesariamente trabajando con quienes tienen nuestra camiseta escolar, religiosa, eclesial. No, Eduardo también tenía esto de mucha apertura, de ir a los lugares donde Cristo no se menciona, y no tenía problema, hacía un trabajo brillante en eso. Sí, totalmente. Y en eso creo que también se observa y se encuentra otra dimensión de Edu, que es su compromiso político. Ajá. Que también lo compartíamos muchísimo, él y yo. A ver, si hablamos desde lo conceptual, todos varones y mujeres somos seres políticos por naturaleza, lo que no quiere decir que tengamos necesariamente un acercamiento a un espacio político en particular. Esto es decir, no necesariamente tenemos que acercarnos a determinado partido político. No, puede suceder eso o no, pero de por sí somos seres políticos. Exactamente, sociales y políticos por naturaleza. Y Eduardo tenía eso. Era un tipo que hacía de su ser político una práctica diaria. Más allá de su mayor cercanía a un espacio político o no, una política entendida como el compromiso colectivo, la acción colectiva. O sea, no hay el me salvo yo y vos hacé tu vida. No, en un contexto también de modernidad líquida, era muy, muy valioso encontrar a una persona como Eduardo donde pudiera congeniar y hacer dialogar ese ser religioso y esa mirada cristiana que él tenía con esta mirada política. Yo creo que eso fue un logro en su vida, algo que yo sí destaco. Y también para nosotros como familia, la cuestión política o la mirada política de la vida y el hacernos cargo de que somos seres políticos por naturaleza estuvo desde siempre. O sea, en mi familia, en mi casa, bueno, en mi casa, en este lugar, ni que hablar, la discusión política era constante, era Contame diaria. una de esas, por favor, porque yo te decía antes de armar este encuentro, no conozco mucho esa faceta y me divierte escucharte hablar del Edu militante y discutidor dentro de la familia. Sí, nosotros hemos, muchos asados de los domingos, imagínate, 8 hermanos, más las parejas, los amigos que venían. Mi casa siempre, la casa de mis viejos siempre estuvo abierta. Tal cual, y muchos de ustedes han pasado por allí. Y bueno, por ejemplo, los domingos había algo medio rito, que era que los domingos de votación, cuando había alguna elección, ya sea legislativa o presidencial, nosotros almorzábamos todos juntos. Y además votábamos todos en la misma escuela. Después íbamos todos juntos. Después yo me mudé, finalmente tenía otra escuela para votar. Pero bueno, ellos seguían yendo juntos. Y era terrible. Y bueno, ¿y vos por qué votás acá? ¿Y vos por qué votás allá? Pero mirá lo que le pasa al otro, mirá lo que le pasa a tal sector. Y eran rencillas. Pero desde este lugar, y ahí Eduardo y yo compartíamos mucho esta mirada de, o sea, no quiero votar solo por lo que me está sucediendo a mí, solo por mi micromundo,
quiero pensar en el otro, quiero pensar qué está pasando cuando hablamos del pobre, pero ¿de qué pobre? O sea, a veces es trillado decir, la pobreza, bueno, le pido a Dios que ayude a los pobres. Bueno, pero vos, ¿qué haces? ¿Vos cómo te manejás en tu espacio de trabajo? Vos tenés empleados a cargo, bueno, ¿cómo los tratás? ¿Cómo tratás a tus compañeros? ¿Cómo tratás a tus hijos? ¿Cómo les enseñás? ¿Quién es ese? ¿Por qué hay pobreza? ¿Desde dónde viene? Bueno, discusiones así, bueno, también nos reíamos porque cómo le explicábamos a mis hijos, a mi sobrino, que era el capitalismo, ¿por qué discutíamos de política? ¿Por qué había que ir a votar? ¿Cuál era el valor de ir a votar? Y eso se daba, constante en esto que te digo, los asados de los domingos. Y bueno, también, nada, ahí empezaban a aparecer también desde qué lugar hablaba cada uno, las diferentes generaciones, porque, Eduardo y yo éramos muy cercanos en generación, pero con nuestras hermanas más chicas, por ahí nos llevábamos 15, 17 años, pero ellas participaban también. Hay algo que logramos como familia, a pesar de todos los defectos y errores que tenemos, y es que todos compartíamos la mesa de discusión. O sea, no había una mesa chica y una mesa grande, no, éramos y somos de poner todo sobre la mesa, y también la cuestión política. A ver, yo soy politóloga y para mí esto es una pasión, pero una pasión no desde el lugar, ya te digo, no desde el lugar de hagamos el bien común y está bien, es lo que hay que hacer. No, a ver, embarrémonos hasta el final, hasta el fondo. Yo quiero un país mejor, ¿qué país quiero? ¿Qué sociedad quiero? ¿Por qué? ¿Cómo me comporto yo frente a los tópicos que hoy atravesamos? La inseguridad, ¿qué mirada tengo yo de la inseguridad? ¿Qué mirada tengo yo de la pobreza? ¿Qué mirada tengo yo de la educación en términos políticos? Algo que también se ha discutido mucho en este tiempo de pandemia, acerca de, nos quedamos en casa, no nos quedamos en casa, está bien la cuarentena, está mal, está politizada. ¿Qué es estar politizado? Bueno, nada, esto que por ahí parece aburrido, la verdad que para nosotros era diario, y era, mirá la nota que salió, pero mirá por lo que están diciendo. Y también lo llevábamos, Eduardo y yo lo trasladamos al tema de la educación, porque ahí también hay una mirada, política, hay un compromiso. O sea, ¿cuál es el valor que hoy le damos a los docentes? La sociedad, ¿qué valor le da a los docentes? ¿Los docentes no trabajan en todo el año y encima se toman vacaciones después de la pandemia? Esa es una pregunta. O no, o el docente merece las vacaciones porque en realidad hubo clases, las clases la escuela no cerró, las clases no se suspendieron. Yo cuando estoy formando a mis hijos y los estoy conectando al Zoom, ¿qué quiero transmitirles? Por ejemplo, a ver, yo se lo contaba a las docentes de mis hijos, porque, ellos cuentan mucho también en su Zoom. Para mí no estamos de vacaciones, estamos acompañando un proceso de educación virtualizada, ¿no? Una educación a través de sostener la continuidad de los saberes y los aprendizajes a través de la virtualización. Y es un valor, y el docente pasa horas para que vos puedas estar acá en el Zoom, hoy sentado. Pasó un montón de tiempo antes preparando esa clase, preparando las actividades digitales. Bueno, eso también es atravesado por la política y por la mirada política que tenemos, independientemente de que uno u otro tenga una afinidad o una mirada más cercana, ideológica, a determinado partido. Y después Eduardo también compartía con mis hermanas algunas marchas, también como el Ni Una Menos. Para nosotros como familia esa temática atraviesa a nuestra familia por algunas situaciones desafortunadas que tuvimos, y Eduardo tuvo un compromiso muy, muy concreto desde el lugar de varón también. Me parece interesante rescatarlo. Algunos a veces se ríen cuando yo digo varones, porque también ahí tenemos esa mirada
esto de somos varones y mujeres, hombres somos todos. Bueno, él tenía mucho también de pensarse a sí mismo en este lugar de varón. Totalmente. De cómo comportarse. Y eso viene desde, o sea, la dimensión política que tenemos nosotros. Insisto, no de una mirada partidaria, sino de nuestro ser social y político por naturaleza. Y bueno, yo lo destaco porque en los últimos 8 años se incrementó esa mirada o ese pensarnos a nosotros como seres políticos en toda nuestra familia. Y hay algo que, bueno, nada, no quiero ser aburrida con esto, pero hay algo que también hizo que nosotros, nos despertó esto, también un poco esto que te decía de que mi papá es exalumno de la escuela marianista, en una etapa muy dura y muy difícil para la Argentina, muy lamentable. Y ahí en ese entonces también había un compromiso político de la escuela. Tal cual. Hubo persecución. Exactamente. Hubo desaparecidos marianistas. Eduardo estaba en un grupo, en el grupo de memoria marianista, recordando a aquellos desaparecidos marianistas en plena dictadura. Entonces nosotros traemos desde nuestros orígenes un papá muy comprometido con eso. Nuestro padre es médico y como médico tenés también una responsabilidad política constante y es atender al otro, es brindarte al otro y eso era puesto en la mesa familiar, ¿no? Lo que no quiere decir es que estuviéramos todos de acuerdo. O sea, yo te cuento el contexto, pero imagínate, en 8 hermanos de distintas generaciones vas a tener muchas miradas con distintas formaciones. Y tenemos una hermana diseñadora, tenemos una dos hermanas que estudian abogacía, otra licenciada en comunicación, un licenciado en economía y politólogo también, pero como digo yo, se fue más para la economía y menos para la ciencia política. Bueno, una mamá abogada, eso, y una hermana instrumentadora y bueno, gente de salud, con lo cual, digamos, ahí hay un ser camerano político por naturaleza, que lo ponemos constantemente en discusión, lo pensamos y nos repensamos. Yo particularmente porque, estudié también sobre eso, después me dediqué a educación, pero también el haber estudiado viene de la escuela. Viene de la escuela y además de un grupo de amigas y amigos varones que tuve en el secundario que me habilitaron a pensarme a mí desde ese lugar. Y lo destaco ahora y lo quiero resaltar porque así como vos decías, fue muy lindo encontrarme con Eduardo, con ese amigo fiel. Yo tuve también la oportunidad de encontrar un grupo de amigos que me permitió llegar a lo que soy hoy. Claro. Por supuesto, con luces y sombras. Acá nadie es perfecto y no siempre todo es lineal. Pero el ser hoy Florencia, politóloga, especializada en educación, tiene mucho que ver también con la escuela y con el grupo de pertenencia que yo tenía. Y lo mismo le pasó a Edu. Sí. Me da cosa decir frente a una politóloga esto, pero también veo que la política es un arte bellísimo y Eduardo lo condimentó con otras 2 grandes artes, que es la teología y el cine. Entonces, a Edu tiene esto de hombre completo, ¿no? Porque podía hacer arte desde distintas miradas, distintas ciencias, si se quiere. Bueno, esto lo hacía ser un hombre muy preparado, muy lúcido, muy completo para dialogar con otros. Sí, eso está muy bueno que recuerdes eso y me alegra. O sea, a través de su arte él expresaba su compromiso. Su compromiso religioso, social, político, la mirada de qué sociedad queremos, qué Estado queremos y la que él proponía, ¿no? Y sí, hay muchas cosas creativas que él nos dejó y que nos brindó, que hoy empiezan a cobrar otro significado. Hoy hablo de hoy pandemia y post-pandemia.
a mí me resulta como imposible no pensar constantemente en Eduardo y la pandemia. O sea, cómo hubiera estado físicamente él acá, porque yo creo que está y que nos acompaña. Cómo hubiera sido justamente esto, su arte, su creatividad, su compromiso en esta etapa de pandemia. Y en esto de formarse, claro, él estaba constantemente estudiando yo creo que para poder desarrollarse aún mejor como maestro y como ser político. Nada, eso. Qué bueno, Flor. Gracias por esa parte que yo no viví eso y que lo revelás acá y me hace degustar más estas cosas que vos sabes más desde lo familiar, este vínculo también desde lo político. Marcaste otro momento, los últimos 2 momentos, que algo hablamos, que es el Edu amigo y el Edu compañero de ruta, compañero de camino. Tengo algo del Edu amigo, que en esa primera carta que me animé a expresar cuando él hizo su Pascua, una de las citas que hice es del libro del Eclesiástico, que dice así: el amigo fiel es un apoyo seguro, quien lo encuentra ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio, su valor es incalculable. El amigo fiel es un elixir de la vida. Con Eduardo nos encontramos en esa amistad fiel. Es lo más emocionante que puedo contar de tu hermano, tu amigo, mi amigo y mi hermano. Un amigo fiel es lo que más quiero destacar, lo más noble, y cada uno en la historia que tiene con Eduardo puede construir una metáfora. Mi metáfora con él es esa, es el Eclesiástico 6, el amigo más grande que alguien puede tener. Esa fidelidad. Un compañero de ruta, como te mencionaba al principio, que sabe llorar con el que está tendido ahí. Llorar con otro es difícil de expresar, esto. Una cosa es acompañar y abrazar y otra cosa es, no importa que no le salgan lágrimas, no es el punto. Es que llora entrañablemente con el llanto del otro. Y sus amigos podemos dar fe de eso. Este hombre que hoy vive su Pascua en el cielo es modelo de vida para la iglesia, para el mundo, para lo que sea. Tenía muchas ganas de expresar esto en este encuentro. Mi amigo Eduardo, que pasó la vida haciendo el bien, es modelo de amigos fieles. En el cielo le hacen una fiesta de puta madre, porque cuando entró, una imagen que compartíamos con él, que nos venía de un gran maestro que nos formó en la Biblia. Le habrán hecho la alfombra roja, decía esta persona que queremos mucho con Edu, Aldo. La alfombra roja llena de luces. Y habrán dicho en el cielo: llegó Eduardo, muchachos, el amigo fiel. Y lo habrán aplaudido y habrá escuchado las músicas más hermosas que él le gustaba escuchar. Ese es mi testimonio más grande.